Hola, nosotras somos alumnas de la Facultad de Fisioterapia. Estamos cursando la materia de Biomecánica 2 y a continuación se explicará un modelo del miembro superior. El equipo está conformado por Crisóstomo Díaz Jessica Michelle, Flores Carrera Joana, Flores Fabián Daisy, Luna Secual Daniela. En este modelo se explicará el miembro superior, donde hablaremos sobre complejo de hombro, codo, muñeca y mano. Empezaremos hablando sobre el complejo de hombro, el cual está formado por el esternón, que es un hueso plano impar, la escápula, que es un hueso plano par, y el húmero, que es un hueso largo. Este complejo está formado por 3 articulaciones. En la parte derecha encontramos a la articulación esternoclavicular, la cual es tipo silla de montar y sus superficies articulares son extremo esternal de la clavícula y escotadura clavicular del manubrio esternal. Está conformado por 4 ligamentos: esternoclavicular anterior, posterior, interclavicular y costoclavicular. En la parte del medio tenemos a la articulación acromioclavicular, que es de tipo anfiartrosis plana, y sus superficies articulares son extremo acromial de la clavícula y extremo clavicular del acromión, el cual está conformado por ligamentos acromioclaviculares superior, inferior, anterior y posterior, y también tiene un conoideo y trapezoideo. En la parte izquierda tenemos a la articulación glenumeral, que es de tipo esférica, y sus superficies articulares son la unión del húmero en su cabeza y en la escápula en su cavidad glenoidea. Sus ligamentos son glenumeral superior, inferior y medio, y un coracohumeral. En una vista posterior vamos a encontrar a ligamentos. De color rosa encontramos al esternoclavicular posterior, interclavicular, costoclavicular. De color café encontramos al acromioclavicular posterior, conoideo y trapezoideo. Y de color verde está el glenumeral superior y inferior. En una vista anterior encontramos de color rosa al esternoclavicular anterior, interclavicular y costoclavicular. Y de color café encontramos acromioclavicular anterior, superior, inferior, conoideo y trapezoideo. Y de color verde encontramos al glenumeral superior, medio inferior y coracohumeral. En una vista lateral vamos a encontrar de color rosa al costoclavicular, de color café al trapezoideo y de color verde al glenumeral inferior, superior y coracohumeral. Y bueno, aquí encontramos una tabla donde resume todo lo que mencionamos anteriormente, los huesos que lo conforman, la articulación y los ligamentos en cada vista. A continuación se mostrará un video del hombro donde se mostrará la articulación y el movimiento que realiza y el eje en que se encuentra. El complejo del hombro está formado por 3 articulaciones: esternoclavicular, acromioclavicular y glenumeral. Tiene 3 ejes de movimiento, que son flexoextensión, abducción y aducción, y rotaciones externa y rotación interna. Tanto los movimientos de flexión y extensión se van a realizar en un plano sagital con un eje transversal. Tanto los movimientos de abducción y aducción se van a realizar en un plano coronal con un eje anteroposterior. El tercer eje de movimiento son las rotaciones. Tenemos una rotación externa y una rotación interna. Estos movimientos se van a realizar en un plano transversal con un eje longitudinal. En el complejo del codo va a participar el húmero y el cúbito, formando la articulación húmero-cubital,
donde las superficies articulares va a ser la tróclea humeral del húmero y por parte del cúbito la cavidad sigmoidea mayor, la cual está delimitada superiormente por el olecranon e inferiormente por la apófisis coronoides. También va a existir la participación del radio, donde con el húmero y el radio va a formar la articulación húmero-radial. Y las superficies articulares va a ser el cóndilo humeral o cabeza menor del húmero con la cabeza del radio. También va a existir la unión del cúbito y el radio para formar la articulación radiocubital proximal, donde sus superficies articulares va a ser la carilla articular del radio y por parte del cúbito la cavidad sigmoidea menor. En la articulación radiocubital distal se va a presentar un complejo fibrocartilaginoso triangular cuyas inserciones van desde la ruptura que se halla entre la cabeza y la apófisis estiloides de la ulna. Cubre toda la cara inferior de la misma y se fija en la cara inferior de la cavidad sigmoidea del radio. Tanto el hueso húmero como el radio y el cúbito son de tipo largo. En la vista anterior vamos a encontrar en los medios de unión a la cápsula articular de la articulación del codo, al ligamento colateral cubital, al ligamento colateral radial, al ligamento anular del radio, al ligamento cuadrado, a la cuerda oblicua, a la membrana interósea del antebrazo, al disco articular de la articulación radiocubital distal, al ligamento radiocubital anterior y al ligamento triangular. En la vista posterior, vamos a encontrar de los medios de articulación a la cápsula articular de la articulación del codo, al ligamento colateral radial, al ligamento colateral cubital, al ligamento anular del radio, a la membrana interiosa del antebrazo, al ligamento radiocubital posterior y al ligamento triangular. En la vista lateral, principalmente se van a poder observar a los medios de unión, a la cápsula articular de la articulación del codo, al ligamento cuadrado, al ligamento anular del radio, al ligamento colateral radial y a la membrana interiosa del antebrazo. Y a continuación se muestra una tabla de lo que se mencionó anteriormente, tanto en los medios de unión que se encuentran en la vista anterior, en la vista posterior y en la vista lateral, tanto que en articulaciones vamos a encontrar en este complejo. En el complejo de codo vamos a tener a las articulaciones húmero-radial de tipo condilia, húmero-cubital o también conocida como húmero-ulnar de tipo troclear, a la articulación radiocubital proximal y distal de tipo trocloide. Los movimientos a realizar principalmente por las articulaciones húmero-radial y húmero-cubital van a ser la flexión y la extensión, que van a suceder en un plano sagital con un eje transversal. Para la pronación y la supinación van a suceder principalmente con las articulaciones radiocubital proximal y distal con un plano coronal y un eje anteroposterior. Ahora hablaremos sobre el complejo de la muñeca, el cual es uno de los conjuntos articulares más complejos que existe en el organismo. Esto es debido a que su área anatómica va a establecer una unión entre el antebrazo y la mano. Esto va a ser gracias a tres articulaciones: la articulación radiocarpiana, la articulación mediocarpiana y las articulaciones intercarpianas. En cuanto a la articulación radiocarpiana, vamos a tener que es cuando la cara cóncava situada en el extremo distal del radio, el cual es considerado un hueso largo, se articula directamente con los huesos de la primera hilera del carpo, específicamente el escafoides y el semilunar, los cuales son considerados huesos cortos. En cuanto a la articulación mediocarpiana, va a ser la dada entre la primera y la segunda hilera del carpo.
En la primera hilera del carpo vamos a tener a los huesos escafoide, semilunar, piramidal y pisiformes. Y en la segunda hilera tendremos al trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Por último, las articulaciones intercarpianas van a ser entre los huesos de las propias hileras. Por ejemplo, escafoide semilunar, semilunar piramidal, piramidal pisiforme, etc. En cuanto a los medios de unión en la vista anterior, vamos a tener a los ligamentos intercarpianos interóseos, los ligamentos intercarpianos palmares, el ligamento colateral radial del carpo, el ligamento escafotrapezoideo, el ligamento cúbito-carpiano palmar, el ligamento pisiganchoso, el fascículo cúbito-pisiforme del ligamento colateral cubital, el ligamento radiocarpiano palmar y el retináculo flexor de la mano, o también llamado ligamento transverso del carpo. En la vista posterior vamos a tener igual a diversos ligamentos, como pueden ser los ligamentos intercarpianos dorsales, el fascículo cúbito pisiforme del ligamento colateral cubital, el ligamento colateral cubital del carpo, el ligamento colateral radial del carpo, el ligamento radioescafoideo dorsal, el ligamento escafotrapezoideo, el fascículo escafopiramidal del ligamento intercarpiano dorsal, el fascículo piramidotrapezoideo del ligamento intercarpiano dorsal y el ligamento radiocarpiano dorsal. Finalmente, en una vista lateral nos vamos a encontrar con los ligamentos intercarpianos dorsales, el ligamento escafotrapezoideo, el ligamento colateral radial del carpo, el ligamento colateral cubital del carpo, el ligamento radioescafoideo dorsal, el fascículo escafopiramidal del ligamento intercarpiano dorsal, el fascículo piramidotrapezoideo del ligamento intercarpiano dorsal y el ligamento radiocarpiano dorsal. A continuación veremos un video que explica los movimientos realizados por el complejo de la muñeca. El complejo de la muñeca está formado por tres articulaciones: la radiocarpiana, que es una articulación sinovial de tipo condilia, la mediocarpiana, que es una articulación doble condilia, y las intercarpianas, que son articulaciones sinoviales planas. Los movimientos que va a realizar son el de flexión, extensión, que son realizados en un plano sagital con un eje transversal, y la desviación radial y desviación cubital, que son realizados en un plano frontal con un eje anteroposterior. Ahora vamos a hablar del complejo de la mano. En la mano encontramos 27 huesos que se van a agrupar en tres áreas distintas. Tenemos a los huesos del carpo, que van a ser huesos irregularmente cuboideos. Van a estar distribuidos en dos filas, una proximal y otra distal. Presenta 5 metacarpos, a menudo denominados colectivamente metacarpo, y van a constituir el esqueleto de la región palmar. Estos son huesos largos y cilíndricos. Cada uno de los 5 dedos contiene una serie de falanges. Tenemos a la falange proximal, media y distal. Estos van a ser huesos cortos. En cuanto a las articulaciones que comprenden al complejo, tenemos a la carpometacarpiana del pulgar, intermetacarpiana, metacarpofalángica y a las interfalángicas proximal y distal. Las articulaciones que se forman entre el extremo proximal de los metacarpos y la fila distal de los huesos del carpo se denominan carpometacarpianas y van a ser tipo artrodia. La articulación carpometacarpiana del pulgar va a ser tipo silla de montar. Las articulaciones entre los metacarpos y las falanges proximales se llaman articulaciones metacarpofalángicas y van a ser tipo condilias. Cada dedo presenta dos articulaciones interfalángicas, una proximal y otra distal. Sin embargo, el pulgar solo tiene dos falanges y por lo tanto solo una articulación interfalángica. Ambas van a ser tipo troclear. Hablando de los ligamentos,
vamos a tener que todas las articulaciones carpo-metacarpianas van a estar rodeadas de cápsulas articulares y reforzadas con los ligamentos dorsales, palmares e interóseos. La cápsula de la articulación carpo-metacarpiana del pulgar va a ser tipo laxa, ello para permitir una gran amplitud de movimiento. Los ligamentos de esta articulación son el oblicuo anterior, el colateral cubital, el primer intermetacarpiano, el oblicuo posterior y el colateral radial. En cuanto a la articulación metacarpofalángica, hundidos en la cápsula hay un par de ligamentos colaterales, radial y cubital. Cada uno tiene su inserción proximal en los tubérculos posteriores de la cabeza del metacarpiano. Estos van a tener dos porciones, una cordiforme y otra accesoria. Palmarmente a cada articulación metacarpofalángica hay ligamentos palmares o también denominados volares. Insertados entre los ligamentos palmares va a haber 3 ligamentos metacarpianos transversos profundos. En cuanto a las articulaciones interfalángicas proximales, estas van a estar rodeadas por una cápsula que está reforzada por los ligamentos colaterales radial y cubital. Hay ligamentos rienda palmares que van a fortalecer la conexión entre el ligamento palmar y la falange media. Y la articulación interfalángica distal solo va a tener ligamentos colaterales. En una vista anterior vamos a tener la presencia de los ligamentos carpo-metacarpianos palmares, los metacarpianos palmares. Tenemos la cápsula de la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Tenemos un ligamento pisimetacarpiano, la cápsula articular de las demás articulaciones. Tenemos los ligamentos palmares, los colaterales de la articulación metacarpofalángica y los colaterales de la articulación interfalángica. En una vista posterior podemos ver estas articulaciones que va a ser la carpo-metacarpiana, las metacarpofalángicas y las interfalángicas tanto proximal como distal. Los ligamentos que van a estar presentes va a ser el ligamento pisimetacarpiano, los metacarpianos interóseos, los carpometacarpianos dorsales, los carpometacarpianos interóseos, el ligamento colateral, los metacarpianos dorsales y las cápsulas articulares. En una vista lateral vamos a tener las cápsulas articulares. También tenemos la cápsula articular de la articulación carpometacarpiana del pulgar, el ligamento colateral, los carpometacarpianos dorsales, los metacarpianos dorsales, los metacarpianos interóseos, los colaterales de la articulación interfalángica y los colaterales de la articulación metacarpofalángica. Aquí podemos ver un resumen de lo que es el complejo de la mano, los huesos que lo conforman, las articulaciones y de qué tipo son, y los ligamentos que están en cada una de las vistas, que es anterior, posterior y lateral. A continuación vamos a hablar sobre los movimientos de la mano y las articulaciones y el tipo de esta. Comenzaremos hablando sobre la articulación metacarpofalángica, que es de tipo condilia y va a tener una flexión y una extensión. Estas van a ser un eje transversal. También va a tener una aducción y una abducción. Estas van a ser en un eje anteroposterior. Ahora hablaremos sobre las articulaciones interfalángicas proximal y distal de tipo troclear. Estas van a tener una flexión y una extensión, que es en un eje transversal. En la articulación carpometacarpiana, que es de tipo artrodia, vamos a tener el cierre de la mano y la apertura de la mano.
Ahora, en la articulación carpometacarpiana del pulgar va a ser de tipo silla de montar y vamos a tener una flexión, una extensión, que va a ser un eje transversal, y también vamos a tener una aducción y una abducción, y la posición del pulgar. La abducción y la aducción va a ser un eje antero-posterior y la posición va a ser la combinación de la abducción y la flexión.